vamos a comenzar la clase. Bueno, voy a publicar el material correspondiente para el segundo parcial. En realidad, energía específica y vertederos. Me parece que ya les compartí el material para el segundo parcial, ¿verdad, jóvenes? ¿Han visto la plataforma? Hola, jóvenes. Ingeniero, está en la plataforma. Ya, bueno, está bien, sí, en este momento no estoy yo conectándome. Bueno, sí, me parece que ya les compartí. Bien, ¿qué vamos a ver el día de hoy? Vamos a completar la anterior clase con coeficientes de pérdida de carga en transiciones, tanto estrechamientos, inclusive las elevaciones también hacen perder carga. Luego vamos a entrar a una aplicación de lo que habíamos visto en la anterior clase, es decir, energía específica en elevaciones, ¿ya? Vamos a ver que cuando hay un umbral o una elevación en un canal que es mucho más alta que la elevación crítica, entonces se van a formar vertederos. Y vamos a ver vertederos de cresta ancha. Bien, estas son las típicas transiciones que se construyen y que se encuentran en canales abiertos, ¿ya? Cuando, por ejemplo, hay una transición de un canal rectangular a un trapezial, ya sea de o hacia, ¿no? El flujo puede ir del rectangular hacia el trapezial o del trapezial hacia el rectangular también, indistintamente el flujo. Entonces ahí hay una transición sí, que se llama tipo cuña. Hay transiciones abruptas también, ¿no? Que no tienen una especie de cuña acá, sino es directamente, llega el canal rectangular y se abre, o sí, se abre y se forma otro canal rectangular también, pero entonces se ensancha o se contrae abruptamente el canal. Hay otras transiciones entre canales que se llaman las curvadas. Estas son las más eficientes. Todas deberíamos construirla con este tipo de transición, pero lamentablemente la construcción es muy difícil, ¿no? Darle esta curvatura. Es decir, esta curvatura tendría que tener una función, ¿no? Acá hay otra también transición abrupta entre un canal rectangular a una trapezial. Y también se recomiendan o se utilizan mucho estas transiciones alabeadas, o mejor dicho, de cuarto de círculo. ¿Listo? Bien. También se utilizan entre canales rectangulares las transiciones de línea recta o deflexión también lo llaman. Se deflexiona un ángulo determinado. ¿Ya? Entonces, las que más se recomiendan sería esta de cuarto de círculo para construir esta parte, por ejemplo, que es lo que se coloca de encofrado. Unas láminas donde se ha apegado, digamos, unos tablones y se lo dobla la lámina de calamina plana y se lo puede formar un cuarto de círculo de radio R, ¿no? Entonces, esto no hay mucha dificultad en construirlo, ¿ya? Pero no así, este sí es muy dificultoso de construirlo. O encofrarlo, ¿no? Para vaciarlo después. En el caso de contracciones, si es que el flujo, esperen un ratito, por favor, les voy a dibujar. Si el flujo está yendo en este sentido, ¿ya? Es decir, del canal menos ancho al más ancho,
en este sentido, del canal menos ancho al más ancho, también en el sentido, ahí está. Se llama, la transición se llama expansión o ensanchamiento también, ¿ya? Es de expansión. Y para expansiones, canales que eran de un área más pequeña a la otra, en expansiones se utiliza esta fórmula. Bueno, esta es la que se va a utilizar. Siempre se utiliza en el término del canal que tiene más velocidad menos el canal que tiene menor velocidad, ¿ya? El canal que genera más velocidad menos el canal que genera menos velocidad, para que esto no sea negativo, ¿no? ¿Qué pasa si estuviera el flujo al revés, ¿no? Es decir, en el otro sentido. Vamos a ver. Vamos a esto. Entonces, si el flujo es en este sentido, es decir, del canal más ancho al más angosto, si el flujo es en este sentido, entonces se llama transición en contracción, con contracción, ¿ya? Transición con contracción. Para contracciones, entonces, se utiliza esta relación. Esta es la fórmula para calcular las pérdidas de carga en contracciones. Miren, siempre estamos hablando de que esto no sea negativo. Quizás deberíamos tomarlo en términos absolutos. Bueno, también podría haber sido una sola ecuación en términos absolutos, pero no, mejor es utilizar el canal que genera mayor velocidad, ¿no? Menos el canal que genera menor velocidad. ¿Ya? Ok. Entonces aquí estuviera sub 1 y aquí, perdón, aquí estuviera sub 2 y aquí sub 1, ¿no? Repito, esto es del canal de mayor velocidad, es decir, este. Y esto es menos el canal de menor velocidad, es decir, este. Aguas arriba, ¿no? Ok. Eso entonces en transición, estas son las transiciones. ¿Y qué coeficientes se van a utilizar? Hay dos básicamente, ¿no? La de Hager y la King-Baker, ¿ya? La de Hager tiene más especificaciones, ¿ya? Tiene más divisiones. Por ejemplo, lo divide o asume Hager para transiciones abruptas, cuadrante de círculo, esta, ¿no? Abruptas, cuadrante de círculo, como esta, cuña, este tipo, o esto también es tipo cuña, y las curvadas, ¿ya? Las curvadas que son estas. Por ejemplo, para canales o transiciones abruptas, entonces recomiendo utilizar Hager el coeficiente de contracción, si el flujo va en este sentido, entre 0,4 a 0,5. ¿Alguien puede decir ingeniero, cuál podemos utilizar? El 0,4 o 0,5. Ya ustedes vean de cómo está construido, ¿no? Por seguridad, quizás alguien podría decir, utilizo el más grande, ¿no? Ok, el más conservador, 0,5. Y si el flujo estuviera en el otro sentido, en ensanchamiento, en expansión, se recomienda utilizar de 0,75 a 1. Para cuadrante de círculo, para esta, que tiene un radio R, un cuarto de círculo, caso C, si el flujo está en este sentido, recomiendan utilizar 0,2. Y en expansiones, si el flujo está en este sentido, 0,5. Para transiciones con cuña, como esta, quizás podríamos dibujarlo, ¿no? O transiciones en cuña sería esta, ¿ya? Si el flujo está en este sentido, sigue en contracción, se recomienda utilizar entre 0,1 y 0,2. Si el flujo está en este sentido,
se recomienda utilizar entre 0,3 y 0,5. Bien. ¿Qué más? Y en las curvadas. En las curvadas también se recomienda utilizar el coeficiente de contracción con valor de 0,1 cuando hay contracción, es decir, cuando el flujo está en este sentido, ¿no? Y si el flujo está en el otro sentido, es decir, en este sentido, se está expandiendo el canal, el coeficiente de pérdida de carga para este caso se recomienda utilizar Hager con un valor de 0,3. Entonces esas son entonces las relaciones de coeficientes de pérdida de carga en transiciones. Ahora, hemos visto una elevación. Una elevación produce menor sección, mayor velocidad encima de la elevación, y entonces también se puede considerar como una contracción, ¿ya? Dependiendo de si esa elevación, a ver, lo dibujaremos más, así, si tengo un canal ahí y construyo una elevación de este tipo, y eso es lo que tenemos que ver ahora, coloco esa elevación, entonces esto es un ángulo recto, entonces lo puedo considerar como abrupto, y como está en contracción, entonces puedo utilizar 0,5. En realidad ya siempre hemos utilizado este valor de 0,5 en contracciones abruptas, ¿ya? Bien, el agua está, con seguridad está pasando por aquí y se está, perdón, se está contrayendo, ¿no? Ups, qué difícil dominar. Listo, ahí se está contrayendo. Entonces acá podríamos utilizar un valor de 0,5. Pero vamos a ver qué hacemos en el caso de vertederos. Esto ya es un vertedero. Vamos. ¿Qué pasa con el otro autor? ¿Qué recomienda el otro autor? Hay muchos autores, ¿no?, que recomiendan estos coeficientes, pero todos prácticamente ratifican estos valores. Casi todos apuntan a eso porque todos estos valores lo han obtenido del laboratorio. Ya. Cachito, por favor. Vamos a habilitar esto. Entonces, Klink y Bratter, los dos investigadores, Klink y Bratter recomiendan sintetizar, simplificar los coeficientes. Si es abrupta y repentina, para los casos abruptos y repentinos, digamos, esta también podría considerarse casi repentino. Entonces, recomiendo utilizar, como les decía, K sub C 0,5. ¿Ya? Y en la expansión, el valor de 1. Miren, este valor se recomienda. Y este valor. Ya no clasifica en cuadrantes ni cuñas, nada. Dice solamente redondeadas y bien diseñadas. Las redondeadas, bueno, esta en curva podría considerarse. Y bien diseñada también esta deflexión. Esta otra también de cuarto de círculo. Esta también tiene una buena deflexión. Por lo tanto, en canales o en transiciones redondeadas y bien diseñadas se recomienda utilizar como coeficiente de contracción 0,1 y el coeficiente de expansión de 0,2, dependiendo si el flujo está yendo en este sentido o en el otro sentido. Ok. ¿Alguna consulta respecto a estas transiciones, jóvenes? ¿Nada? Nada, ingeniero. Ok, ya. A ver, quizás podríamos volver un poquito más atrás. Por ejemplo, ustedes me van a decir acá, ustedes me van a decir qué transición, qué utilizarían ustedes en este caso. Aquí, aquí. Bueno, no aquí. Aquí, en esta entrada, cuando el agua está entrando
Cuando está fluyendo en este sentido, el agua está entrando desde un reservorio hasta un canal, en este caso pronunciado. No necesariamente tiene que ser pronunciado, por ahí es suave también, pero hay este tipo de entrada. Acá, miren, estamos dibujando con una, perdón, ¿es un ensanchamiento o una contracción esto? ¿Cómo que lo pueden analizar esta transición? Jóvenes, contracción. Contracción. Ok, gracias. Se está contrayendo el flujo. Por lo tanto, analizo, esta contracción no está bien diseñada, está encofrada directamente, ¿no? Esta es totalmente angulosa esta transición. Este borde es afilado, agudo, 90 grados, todo lo que quieren, ¿ya? Entonces, para este caso, casi siempre nosotros utilizamos un K igual a 0.5, ¿no? Desde hidráulica 1 estamos haciendo. Para los coeficientes de pérdida de carga en contracciones, en salidas bruscas, salidas agudas, salidas de 90 grados, bueno, tantas denominaciones que tiene, nosotros preferimos utilizar siempre, o hemos recomendado utilizar un valor de 0.5. ¿Ya? Ok. Entonces, eso ya 0.5. En las agudas, entonces, siempre casi utilizamos el valor que recomienda Kingi-Bratter, ¿no? El de 0.5 en contracciones. Ok. Pasamos entonces. Entonces entramos a un tema de control y medición del flujo. ¿Ya? Acá, en este caso, estamos hablando que esta elevación, el de la solera, ¿no? En el canal, ha llegado a tener una altura mayor al delta H crítico. ¿Ya? ¿Qué condiciones cumplen esas? Que aquí hay condiciones críticas, ¿no? Entonces ya hay condiciones críticas encima de la elevación. ¿Listo, jóvenes? Ese caso vamos a ver ahora, como cuando ya este delta H es más que el delta H crítico y se considera un montículo o un vertedero, se llama también un vertedero, y por encima de ella ya está pasando el flujo en condiciones críticas o de energía mínima también podría decir. Ok, entonces ese va a ser para nosotros la base del análisis de los vertederos que nos sirven para controlar el flujo y también para medir el flujo. Acá hay unas estructuras que ustedes están viendo, ¿no? Por donde ven en estas imágenes cómo el agua está fluyendo por encima de esta estructura. Esa estructura es el llamado vertedero. En un anterior video también, en algún acápite, en alguna diapositiva, ya hemos visto también este vertedero, ¿no? Vertedero tipo embudo, salivadero tipo cubeta, disipador tipo cubeta. Este es un vertedero tipo teclas de piano y acá hay un vertedero tipo de pared gruesa, me parece que es, sí, vamos a verlo. Ok, ustedes pueden ver en el YouTube, por favor, hay muchas imágenes de estas. La idea principal es que el flujo de vertedero o encima del vertedero se caracteriza por tener un flujo muy lento aguas arriba y un flujo supercrítico o rápido aguas abajo. ¿Ya? Ya hemos visto eso. Flujo lento, flujo rápido. Flujo lento, flujo rápido. Ven acá, flujo rápido. Acá, flujo lento también. Y cuando cae, ya es un flujo rápido. Está cayendo con energía o con flujo supercrítico. Bien, veamos a ver nuevamente quizás esto. ¿Están viendo el video?
No, ingeniero. No, ingeniero. Ya. Este canal tiene el que vamos a ver, ¿no? Es un canal de un ingeniero que está dedicado a compartir, algunos fenómenos de la hidráulica, ¿no? Les voy a dejar el link. En realidad esa imagen está con link y cuando ya lo tengan ustedes las diapositivas, con seguridad lo van a encontrar a este ingeniero. Bien, él está explicando qué es un vertedero, ¿ya? Cómo se construye en laboratorio. Miren, hay un vertedero, ¿ya? Hay otro, en realidad él está construyendo, bueno, la página, no es la página, el canal de YouTube de este ingeniero es esta, ¿no? Practical Engineering, que ustedes si gustan lo pueden también visitar, ¿ya? Tiene mucha propaganda, sin embargo, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Bien. Y él está explicando justamente lo que son los vertederos, ¿no? Está explicando ahí cómo desde siempre se han construido estructuras de control y de medición. Un momentito, por favor, mientras ven ya, enseguida voy a... Nosotros también vamos a ver esto, analizar los vertederos de cresta delgada, de cresta gruesa. Este es un vertedero de un aliviadero. Acá también hay un vertimiento. En esta partecita hay un vertedero. No, está acá. Ah, bueno, ahora sí. Va a colocar una sobreelevación y entonces provoca el vertimiento. Esa es la característica, ¿no? De un vertedero que provoca un vertimiento libre. Me interesa un poco ver ya las animaciones aquí. Ahí hay una imagen, por ejemplo, de una presa derivadora. No es tan alta, esta presa no está almacenando. Este muro que atraviesa todo el cauce del río, todo el ancho del río, se construye para derivar el agua hacia canales de riego, ¿ya? Y en su paso el agua sobre este muro provoca flujo subcrítico, un flujo supercrítico. Entonces, esto también ya es un vertedero, pero no se lo considera, es un vertedero, pero no se lo usa, digamos, para medir, sino para controlar el flujo, para derivar de un lado a un lado hacia un canal y del otro lado también hacia otro canal. Esos son los vertederos. Esto lo vamos a ver nomás. Ahí hay otra imagen de vertederos. Acá me tiene que mostrar. Ahí están los vertederos tipo teclas de piano. Ya en uso, pero no. Ahí hay vertederos en laboratorio. Es el vertedero tipo teclas de piano. Es decir, el vertedero es nada más que aquella estructura que represa al agua, lo acumula aguas arriba y lo deja caer libremente. Se vierte el agua. De ahí viene el nombre de vertedero. ¿Listo? Bueno, se construyen también para estructuras de aforo principalmente. Bien, entonces los vertederos entonces son estructuras de control que permiten que el agua fluya libremente encima de la cresta. Esa es la característica de un vertedero.
Ahora, dice un flujo sobre una obstrucción, bueno, es una obstrucción en realidad al flujo en el canal, lo suficientemente alta en un canal abierto es siempre crítico. Encima de la cresta siempre hay condiciones críticas, ¿ya? En cualquier vertedero, esa es la característica. Encima de la cresta de ese vertedero, de esa obstrucción, las condiciones siempre son críticas o mínimas también. Dice, un vertedero bien diseñado presenta un flujo totalmente subcrítico aguas arriba, ¿ya? Y evidentemente supercrítico aguas abajo. Acá estamos diciendo también, una de las funciones importantes de los vertederos, de estos vertederos, de este también que está aquí, es la medición del flujo. Estos vertederos pueden medir el flujo, pero no es su función, o sea, solamente están controlando acá el flujo. En cambio, cuando un vertedero se usa para medir, entonces tiene que tener estructuras de medición apropiadas, como es el que vamos a ver aquí. Los vertederos generalmente se clasifican en vertederos de cresta ancha y vertederos de cresta gruesa, dependiendo en el sentido del flujo cuán largo o cuán ancho son. ¿Ya? Ok. Cresta gruesa y cresta delgada. Bueno, acá no, cresta ancha dice, bueno, quizás ese término está mal utilizado. Lo vamos a cambiar, que cresta gruesa mejor, ¿no? Y vertederos de cresta delgada. ¿Listo? Shift F5. Entonces nos quedamos con eso, con esa definición. Se clasifican, dice, en vertederos de cresta gruesa y vertederos de cresta delgada. Vamos a ver poco a poco con las características de los vertederos. Veamos en qué más se utilizan. Voy a habilitar esto también. Ahí está, no sé si es un ingeniero el que está haciendo el reportaje, pero va a mostrar una estación de aforo. Ya están midiendo el caudal en el río, después de una lluvia seguramente, ya, o un estiaje también, ahí está. Entonces, este es un vertedero. Aquí hay un vertedero, no sé si es de cresta delgada o cresta gruesa, pero me parece que es cresta gruesa, pero ahí está. Hay un umbral ahí que permite represar al agua. Miren, se ha juntado el agua aquí, por lo tanto el flujo es lento aquí, y cuando se vierte por la cresta se vuelve el flujo supercrítico. Ya, y después, bueno, seguramente fluye con profundidad normal subcrítica. Ok, entonces para eso se construyen los vertederos también, para que nos permitan medirla. Acá miren, aquí al fondo hay un linímetro, ¿ya? Hay una regla graduada. Eso se medía, antes se hacía así, las mediciones, es decir, tengo que medir encima de la cresta del vertedero, enseguida vamos a verlo en una imagen, encima de la cresta del vertedero debo medir una altura, una profundidad del agua. Es decir, ¿con qué profundidad está pasando el agua sobre este vertedero? Eso es lo que quiero determinar para determinar después su caudal. ¿Cuánta agua está pasando? Les decía, antiguamente y generalmente se colocaba un linímetro, una escala graduada. Entonces, en épocas deshieladas, por ejemplo, de grandes lluvias, entonces nadie va a entrar a medir ahí. Acá justamente podríamos entrar a medir con una varilla, pero cuando esto es más torrentoso, entonces ya no se puede entrar. Entonces, directamente se puede visualizar hasta qué nivel llega el agua. Y con ese nivel, con la diferencia de ese nivel con la cresta, entonces se tiene una carga H, que nos permite saber cuánta agua está pasando por el vertedero. Actualmente se utilizan sensores de presión, se utilizan sensores de velocidad, etc. Y si esto es un puente, no se nota,
Entonces, ahí arriba está midiendo un sensor de velocidad y de altura, ¿no? Que está midiendo la altura del flujo encima de este vertedero, ¿ya? Actualmente, ¿no? Nosotros teníamos que haber instalado también el año 2020, entre el 19 y el 2020, deberíamos haber instalado 2 estaciones de aforo en la cuenca de La Palca con el proyecto de cooperación. Hemos comprado, los equipos ya existen en nuestra carrera. Lamentablemente no lo hemos podido colocar porque hemos tenido serias dificultades o debido a las serias dificultades, ¿no? de bloqueos, de marchas que hubo a fines del 2019 por las elecciones y luego de las elecciones en Bolivia por el problema de la pandemia, ¿no? No hemos podido instalarlo. Entonces, pero están ahí los equipos. Lo que se quiere es acomodar en algún lugar una especie de vertedero y colocar los sensores de nivel de agua que nos permitan medir los niveles del agua. Bien. Entonces, esa es una estación de aforo, ¿no? Donde hay instalado un vertedero y por el cual está pasando el agua de estado subcrítico a supercrítico. Esa es la característica. Ese estado del flujo de paso de subcrítico a supercrítico nos permite determinar y elaborar ecuaciones de cálculo de caudal, de cálculo de volumen sobre este vertedero. Bien. Ok. Ok, esto no sé qué es, licenciado. Esto activarlo. Bien. Listo. Y acá en esta imagen ustedes están viendo un vertedero, lo llaman RBC, pues un vertedero, bueno, quizás no está ligado, pero puedo ampliarlo, ¿no? Ahí está. ¿Se fijan, jóvenes, en este vertedero? Sí, se ve, ingeniero. Ya, tenemos en laboratorio 3 de estos tipos, para distintos tipos de caudales, para 5, de 0 a 8 litros, hasta el otro es hasta los 15 litros y el otro es hasta los 25 litros por segundo, me parece. Tenemos estos aparatos para medir. Los nuestros están aquí con un linígrafo que ha sido calibrado, pero la idea sería emplazarlo un medidor automático. La idea es medir la carga H aquí permanentemente, ¿no? Cuando quiero, por ejemplo, estudiar el caudal que está saliendo de un ojo de agua, de una vertiente y que quiero saber cómo varía en el tiempo, ¿no? Porque una cosa es medir puntualmente, ir a algún lugar, a algún proyecto donde me han dicho que vaya a diseñar el sistema de agua, el sistema de riego, y me han dicho, allá tenemos un ojito de agua, entonces voy a medir una sola vez. Imagínense con una sola medición que pueda saber cuánto es la oferta del agua. No se puede, no se debe hacer. Ustedes van a aprender nomás con la normativa o qué recomienda la normativa cuando estén haciendo sistemas de agua, proyectos de sistemas de agua potable, sistemas de riego también. La normativa indica que mínimamente debería medirse la oferta de agua de un río, de una vertiente, durante un año, ¿no? Y para eso entonces requerimos estructuras de medición permanente, estaciones de aforo necesitamos en los ríos, ¿no? En donde pienso hacer proyectos. Entonces, las estaciones de aforo nos sirven, entonces, los vertederos nos sirven para medir caudales y luego para planificar proyectos. Esa es su finalidad. Entonces, estos dispositivos de laboratorio pequeños nos sirven también para medir caudales relativamente pequeños. ¿Listo? Ok, entonces Shift F5. Si no hay ninguna consulta respecto a lo que hemos visto hasta ahora, alguna consulta sobre las imágenes, sobre los videos, pueden nomás preguntar también.
Jóvenes, nada, pasamos, ¿no? Sí, ingeniero. Listo. Vayamos a la teoría entonces. Bien. Acá tengo un canal entonces, el perfil, ¿no? De un canal, el perfil del canal, donde he colocado ahí una elevación. Repito, esa elevación que tiene este símbolo de P, ¿no? Esta letra P. Esta P es mayor al delta H crítico. ¿Qué quiere decir? Que acá arriba, en alguna parte acá arriba, ya hay condiciones críticas. Es decir, el flujo está pasando de un flujo subcrítico a un flujo supercrítico. En alguna parte sobre el vertedero hay la profundidad crítica. Acá. El autor lo ha dibujado acá, casi al empiezo. Bien. Dice que un buen vertedero o un vertedero de cresta gruesa, un vertedero de cresta gruesa, propiamente dicho, tiene que cumplir este rango, ¿ya? El rango de H, ¿qué es H? La carga, la profundidad del agua, un poquito aguas arriba del vertedero, ¿ya? Unos 3, 4, 5 veces aguas arriba, ahí se mide esta carga H, sobre LC, sobre la longitud o ancho de esta cresta también se llama, longitud de esta cresta. Si esa relación de H sobre esta LC está entre 0,1 y 0,35, quiere decir que es un vertedero de cresta gruesa propiamente dicha. Vamos a ver después otros tipos de vertederos de cresta gruesa, más angostos y más largos todavía. Además, un vertedero que he construido de este tipo, por ejemplo, o de esta longitud, si pasa un caudal muy pequeñito, va a ser un vertedero de cresta larga, ¿no? Cresta gruesa muy larga. Pero si pasa un caudal mucho más grande que el de diseño, una avenida máxima, y entonces este vertedero se va a convertir en un vertedero de cresta gruesa más angosta. Enseguida vamos a ver. ¿Qué vamos a hacer acá? Vamos a aplicar la ecuación de la energía entre aguas arriba del canal, aguas arriba del vertedero, en el canal y en el vertedero, en la contracción. Ahí vamos a escribir la ecuación de la energía. Entonces acá estamos ya evidenciando, miren, el caudal de llegada está llegando con una velocidad sub cero. Este flujo tiene una carga de velocidad, B sub 0 al cuadrado sobre 2G. ¿Ya? El vertedero tiene una altura P, tiene una longitud LC, y en el montículo hay condiciones críticas, es decir, E mínimo, que es la suma de Y crítico más B crítico al cuadrado sobre 2G. Aguas abajo, para que sea un buen vertedero, debemos garantizar que el flujo sea libre, que el agua no esté, por decir, ahogándolo, ¿no? Ahí, ¿no? Claro, evidentemente aquí va a haber un salto hidráulico con seguridad, pero le estuviera ahogando al flujo, ¿no? Sí, al flujo. Hay fórmulas para medir entre esta H y esta otra H acá, entre el vertedero y esta otra H sub 2, digamos, sí, hay fórmulas, ¿ya? Pero lo que se recomienda generalmente es construir vertederos de caída libre, que se garantice que el flujo aguas abajo no perjudique a la lámina libre. ¿Listo? Ok, eso. Veamos entonces qué hacemos escribiendo la ecuación de la energía. Si yo escribo la ecuación de la energía con mi nivel de referencia acá, en la solera, digo, la energía en la sección 1, o qué energías hay en la sección 1, la altura P, ¿no? Más H, la carga encima de la cresta, y más B sub 0 al cuadrado sobre 2G.
Ahí están las tres energías que se están mostrando aquí. Vean que H1, miren, H1 es igual a H más B sub 0 al cuadrado sobre 2G. Es una energía, una carga total. Es decir, energía específica en realidad, ¿no? Ok. En el otro, ¿y qué hay respecto de las soleras del canal, no? ¿Qué energías hay en la cresta? Bueno, respecto del nivel de referencia del canal, hay la carga P, o la altura P, ¿ya? La altura del vertedero, más E mínimo. Miren, aquí hay condiciones mínimas. E mínimo está compuesta de Y crítico más B crítico al cuadrado sobre 2G. Y más las pérdidas de carga. ¿Ya? Para esta HP, ¿qué podría utilizar? Voy a utilizar el vertedero, la transición de contracción. Tendría que utilizar K sub C por B sub 2 al cuadrado sobre 2G menos B sub 1 al cuadrado sobre 2G. ¿Qué sería B sub? La sección 1 sería evidentemente esta y esta la sección 2. ¿Ya? Podría utilizar, pero normalmente no se hace eso. Se utiliza en realidad la ecuación de Bernoulli sin pérdidas de carga. Si analizamos esta ecuación, la P es la misma, se simplifica y E mínimo en canal rectangular. ¿A qué es igual E mínimo, jóvenes? Tienen que tener formularios, jóvenes, tienen que tener formularios, porque si no, van a tener dificultades. A ver, E mínimo en canal rectangular, ¿dónde está? Hemos determinado ya eso. E mínimo, E mínimo. A ver, vamos a ver. Acá está. Bueno, energía mínima en general es igual a E mínimo y E crítico más a un medio de A crítico y B crítico. Pero en canal rectangular ya hemos determinado el E mínimo. A ver, vamos a ver. No, no es esto. Acá está. Igualando o reemplazando en esta ecuación general de E mínimo, que es igual a Y crítico más un medio por A crítico sobre B crítico, si reemplazo las características del canal rectangular, voy a obtener esto. E mínimo dice 3 medios de Y crítico. Bien, eso entonces estamos utilizando. 3 medios de Y crítico. Y entonces nos vamos aquí. 5, ahí está. Bueno, entonces hemos dicho que esto es 3 medios de Y crítico, el E mínimo en canal rectangular. Y como les dije, ¿no? Vamos a despreciar HP, pérdidas de carga. Debería estar aquí 0,5 por B sub 2 al cuadrado sobre 2G menos B sub 1 al cuadrado sobre 2G, pero lo vamos a despreciar, ¿ya? Pero vamos a corregirlo, porque con esto estamos diciendo que están en condiciones ideales, ¿no? Pero si para condiciones reales hay que corregir la fórmula. Bien, entonces lo mantengo. AH se mantiene, B sub 0 al cuadrado sobre 2G, la carga, estoy considerando la carga, la velocidad de llegada hasta el vertedero. ¿Y a qué es igual 3 medios de Y crítico? Y crítico, en términos del caudal unitario, es Q al cuadrado sobre G, todo es elevado a 1/3. También hemos determinado, tiene que estar en sus formularios. ¿Ya? De acá vamos a despejar Q, porque eso es lo que me interesa, ¿no? Q es lo que me interesa. Este 2 que estaba dividiendo va a ir a multiplicar, y este 3 que estaba multiplicando va a ir a dividir, 2/3 está ahí. Es 2 elevado a 1/3 es 2/3, ¿no? Acá esta G va a estar elevado a igual también va a estar elevado a... Bueno, todavía no lo voy a... primero lo voy a elevar, lo voy a multiplicar o lo voy a elevar al cubo. Miren, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Esto, si lo elevamos al cubo todo, esto se vuelve el cubo, ¿no?
Y bueno, esto también ya pasó a 2/3 y entonces va a estar al cubo también. Y esto se va a simplificar. Entonces me va a quedar q al cuadrado nomás, ¿no? Q al cuadrado sobre g. Saco la raíz de los 2/3, va a salir 3/2 y la g que estaba dividiendo va a ir a multiplicar y saco su raíz, entonces va a salir raíz de g. Y el término entre paréntesis va a ser 3 elevado a 3/2. ¿Se entiende, jóvenes, de dónde salió esto? Sí, ingeniero. Ya, ok. Pero, ¿a qué es igual el caudal unitario? ¿No? ¿A qué es igual el caudal unitario? Es igual al caudal total sobre el ancho del canal, del vertedero también, ¿no? Por lo tanto, aquí decimos que Q es igual a Q por B. Q por B. Y entonces eso es lo que vamos a hacer aquí. Entonces lo vamos a multiplicar esa Q, ¿ya? Q por B. Entonces acá está el B, pero lo vamos a llamar B de vertedero, ¿ya? Entonces se convierte esto y para convertirlo en caudal total, entonces, o de caudal total teórico o ideal también lo llamamos, es esta expresión. 2/3 elevado a 3/2 por el ancho, por raíz de g y por esta carga a la 3/2. Esta es la forma. ¿Qué podemos decir acá? Que Q, si quiero saber cuánta agua se está vertiendo por este vertedero, si quiero saber cuánta carga se está vertiendo o cuánta agua se está vertiendo por este vertedero, por este vertedero, por este vertedero en zigzag, por este vertedero. Si quiero saber cuánta agua se está vertiendo, entonces solamente dice que debo calcular para un caudal teórico, ¿no? Debo calcular H, debo medir H y la velocidad de llegada. Pero a veces esta velocidad de llegada es muy pequeña. En la mayoría de los casos es muy pequeña, por lo tanto esto lo puedo despreciar. Hay algunos que utilizan este término también, que solamente resulta de deshacernos de estos constantes y solamente trabajar en función de H y B sub 0. Si nosotros hacemos un cálculo de, por ejemplo, 2/3, 2 entre 3 elevado a 3/2, 3 entre 2, ¿ya? Y todo eso lo multiplico por raíz de g, raíz de 9.8. Y digo igual, entonces tengo este valor, 1.704. ¿Ya? Solamente nos hemos deshecho aquí los... La gran mayoría de ecuaciones, sin embargo, mantienen estas expresiones. Bueno, también podemos utilizar esto. Pero lo importante acá es, esto es el caudal teórico, ¿ya? Caudal ideal. ¿Por qué? Porque hemos despreciado pérdidas de carga principalmente, ¿no? Y entonces, para convertirlo en caudal real, debo afectar el caudal ideal teórico. Bueno, aquí hay dos, no sé, esto, ideal, lo pondremos esto también. Ideal. Ideal quiere decir sin pérdidas de carga, ¿no? Sin pérdidas de carga. Control F4, ahí está. Shift F5. Entonces ahí está, ¿no? Caudal real entre el caudal ideal es igual al coeficiente de descarga. Coeficiente de caudal también lo llaman otros jóvenes. Coeficiente de vertedero también lo llaman otros. Este coeficiente es nombrado por los distintos autores según quieran hacer entender la obra, ¿ya? Unos utilizan coeficiente de descarga, otros utilizan coeficiente de vertedero, otros utilizan coeficiente de flujo, etc. Tienen distintas denominaciones, ¿ya? Este es el sub D, ¿ya? Para nosotros va a ser coeficiente de descarga, coeficiente de caudal también.
El Q real, entonces, para saber exactamente cuánta agua está pasando por aquí, debo afectar el caudal ideal, esto multiplicado por un C sub D. ¿Y de dónde se obtiene el C sub D? El C sub D se obtiene de investigación, ¿ya? De laboratorio, investigación en laboratorio, o también de investigación en prototipos ya construidos también. Las estaciones de aforo también a veces pueden servir para determinar C sub D. Básicamente, entonces, tenemos coeficientes de descarga para todo tipo de configuraciones de la cresta del vertedero, de cresta gruesa, ¿no? Vertederos de cresta gruesa. Además, si se fijan, jóvenes, aquí es raíz de G, simplemente. Pero miren, hay siempre, desde la hidráulica, desde el Bernoulli, ¿no? Desde física sabemos que la caída libre o la salida libre del flujo de un orificio o de una caída, la velocidad teórica es raíz de 2GH. Siempre hemos trabajado con esa ecuación, ¿no? Sabemos que la velocidad ideal es igual a raíz de 2G. Así, o de 2GH también si quieren. Cuando, por ejemplo, tenemos un tanque, ¿no? Y de aquí está saliendo por un chorro, por un conducto está saliendo el flujo. Y entonces en función de esta carga H, desde esta altura H, aquí, ¿no? La altura H pues esto es cualquier cosa menos H. Bueno, quizás aquí. Esto es H. Ahí está. Eso es H. Bueno, no, de nuevo. Es que es difícil controlar el zoom, no sirve para nada, no es objeto eso. Bien, eso es H, entonces, entonces, lo que les digo, hay coeficientes de pérdidas de carga, perdón, coeficientes de descarga, hay coeficientes de descarga, coeficientes de caudal, lo que sea, coeficientes de vertedero también, que tienen sus propias ecuaciones con las cuales se dedujo, ¿ya? Este C sub D, determinado en laboratorio, trabaja con esta ecuación. Miren, ahí está raíz de 2G, introducido porque siempre se ha trabajado con ese término de 2GH o 2G, ¿ya? Entonces, para esta ecuación 4.4 se tiene esta ecuación de C sub D. ¿Pero para qué caso? Para cuando la relación H sobre LC, esta carga sobre la longitud del vertedero de cresta gruesa, H sobre LC, esté entre 0,1 y 0,35. Si la relación en cualquier momento del flujo H sobre LC es menor a 0,1, perdón, es menor a 0,35 y es mayor a 0,1, entonces este C sub D no funciona. No se recomienda su uso. Para ese caso se recomienda otro C sub D. Entonces, repito, esta ecuación se ha determinado, este C sub D se ha determinado con esta ecuación en laboratorio. ¿Para qué rangos se sirve? Para esto. Cuando H sobre LC está entre 0,1 y 0,35. Y para cuando H sobre P está entre 0 y 1. ¿Listo, jóvenes? ¿Se entiende esto, jóvenes? Sí, ingeniero. Ya. ¿Qué pasa si hubiera
un vertedero de cresta larga. Es decir, la relación de esta LC entre H entre LC, disculpen, esta H entre este LC es menor a 0.1. A este vertedero se llama vertedero de cresta larga. Repito, no es que voy a construir otro vertedero, ¿no? Sino que es el mismo vertedero, solo que el caudal es más bajo, más pequeño. Entonces, para un caudal más pequeño, este umbral es muy largo. Acá ya dominan las condiciones de fricción, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, para este tipo de vertedero, se llama vertedero de cresta, vertedero de cresta gruesa, larga, pero no, o de cresta larga directamente. Se tiene entonces esta expresión para el coeficiente de corrección, para el coeficiente de descarga. Repito nuevamente, esta ha sido obtenido con esta ecuación. Entonces se debe utilizar para esta ecuación, no para cualquier otra ecuación. Ok. ¿Y qué pasa si ahora, pero en algún determinado tiempo viene más caudal, ¿no? Es decir, el H va a crecer más. A eso se llaman vertederos de cresta angosta. Vertederos de cresta angosta. Son denominados aquellos vertederos de cresta angosta, aquellos que cumplen, cuya relación H sobre LC está entre 0.35 y 1.5. ¿Ya? Son vertederos de cresta gruesa, pero de longitud angosta, ¿no? O son angostos. Miren, las otras relaciones siempre tienen que cumplir esta H sobre P entre 0 y 1, entre 0 y 1 y entre 0 y 1, los tres. ¿Y cuál es la ecuación del coeficiente de descarga para este tipo de vertedero de cresta gruesa, pero de LC angosto? Es esta, la 4.7. Donde C sub D vale 0.120, ¿no? Por multiplicando a H sobre LC más 0.492. Estos son exponentes o coeficientes y exponentes determinados en laboratorio, ajustados a muchas nubes de puntos, ajustados a una curva o a esta curva de muchas mediciones en laboratorio. ¿Alguna consulta sobre esta imagen, jóvenes, sobre estos tipos de vertedero de cresta gruesa? ¿Jóvenes? ¿Nada? Bien, veamos una aplicación. No hay nada, ¿no? Ya. Veamos una aplicación. Dice, un canal rectangular de 2 metros de ancho tiene un vertedero de cresta gruesa de 1 metro de altura. Bueno, el canal rectangular quizás ya me podría imaginar, perdón, en planta, ¿no? Ahí está. Y que tiene un ancho, dice, de 2.5. 2.5, un ancho. Y en perfil, ahí está. Dice que el vertedero tiene 1 metro de altura. Entonces el vertedero va a tener 1 metro de altura. Es decir, P va a ser igual a, esta P es igual a 1 metro. Listo. ¿No? Estoy leyendo y ya empiezo a dibujar, ¿no? Y una longitud de 1.5. Esta longitud
es igual a 1.5 metros. ¿No? Y dice que está construido en todo el canal. ¿Ya? Entonces, acá está construido en el vertedero en todo el canal. Ahí. Bueno, esto quizás podríamos achurarlo nosotros, ¿no? Para que denote que es algo, un montículo, ¿no? Es esto en realidad. Ya. Si la elevación, dice, de la superficie del agua por encima de la cresta, acá, la elevación de la superficie libre del agua por encima de la cresta es 0.5, repito, la elevación de la superficie del agua por encima de la cresta siempre se mide, jóvenes, eso tienen que tenerlo muy, muy en cuenta, ¿no? Siempre se mide aguas arriba. ¿Listo? Siempre. Siempre se mide aguas arriba. Entonces, aquí está H. Aquí está H. Desde la cresta, aquí está H. Ahí está H. Esto es H. Y este es el ancho B, ¿no? En planta. Igual a la altura del vertedero, sí, al ancho del vertedero. B del canal es igual al ancho de B del vertedero, ¿no? Entonces, H siempre se mide aguas arriba. No se mide, jóvenes, por favor. Eso ya hasta en exámenes se equivoca, ¿no? Cuando dan estos datos los enunciados, H lo dibujan aquí. No, eso está mal. Eso quiere decir que recién estuviera pasando clases el estudiante conmigo, ¿no? O solamente directamente ha venido el examen y no sabe que hemos hablado en clases. Entonces, por favor, estoy repitiendo y siempre repito muchas veces en esta parte de la materia. H se mide aguas arriba del vertedero, unas 5 veces más o menos H. No se mide encima de la cresta. ¿Qué altura está o qué profundidad tiene el agua? ¿Qué tipo de profundidad tiene el agua encima de la cresta, jóvenes? ¿Cómo denominamos la altura aquí? ¿Guía crítico? Ese sería crítico. Así es, nunca más se les olvide, jóvenes. Aquí consideramos que están las condiciones críticas. Hemos visto tantos videos en elevaciones. El profesor Ota también en ese video hemos visto cómo establece en este punto el guía crítico, etcétera, etcétera. H se mide aguas arriba del vertedero encima de su cresta. ¿Listo? Ok. Bien, entonces continuemos. Nos planteamos. O la pregunta sería, ¿cuál será la elevación de la superficie del agua? Aguas arriba en este segundo vertedero. Bueno, no vamos a leer todo. A ver, vamos a ver. Lo he borrado, sin embargo. Control Z, a ver, Control Z. Bueno, está ahí todavía. Bien. Dice 0,5, ¿no? Esta H es 0,5. Estime o calcule el caudal de agua que pasa sobre el vertedero. Me están pidiendo calcular cuánta agua está pasando. Ahora dice, inciso B, si el mismo caudal, si este que he calculado, el mismo caudal pasa sobre otro vertedero similar, puede estar más abajo o este mismo, no sé, pasa, bueno, otro vertedero construido un poco más abajo. Si el mismo caudal pasa sobre otro vertedero similar, pero con una longitud de cresta de 2.5 metros, de 2.5 metros. La longitud de cresta ha reducido, acá era 1.5, acá en el segundo vertedero va a ser de 2.5. La pregunta es, ¿cuál sería la elevación de la superficie del agua, aguas arriba del segundo vertedero? Me están pidiendo esta H y la profundidad del agua, ¿no? Encima del canal.
Ok, pues planteamos entonces. Bueno, vamos a tener que posar todo esto. Ya. Planteamiento. Dado un vertedero de cresta gruesa en canal rectangular. Ya no voy a dibujar la planta, ya no voy a dibujar de frontalmente. Voy a dibujarlo en perfil, como siempre lo hacemos. ¿Ya? Entonces les digo, dado un vertedero que está en el canal rectangular. Ya sé que en planta, bueno, para aclarar quizás hasta que se nos quede, vista frontalmente, este vertedero es así, ¿no? Ahí está la soledad del canal. Ahí, este es el canal. Este es el canal. Y el vertedero está más o menos, pongamos ahí. Ahí está el vertedero. Este es el vertedero. Por eso digo que el ancho del canal B, es igual al ancho del vertedero. ¿Ya? Es lo mismo. ¿Puede en alguna oportunidad este B no ser igual a B? Claro que sí, puede tener contracciones, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, B es igual a B sub B, entonces es 2.5, sí, de 2.5 metros de ancho, ¿no? LC dice que vale 1.5, esta altura P 1 metro y H 0.5. Nos piden calcular el caudal que está circulando encima del vertedero. Y también calcular, y eso nos piden calcular cuál es el nivel del agua o la profundidad del agua en el canal para cuando LC es 2.5, para cuando cambia este LC a 2.5. Bien, solución. Bien, ¿se entiende este planteamiento, jóvenes? Sí, ingeniero. Ya, listo. Sí. Sí, ingeniero. Ok, ya, gracias. Entonces nos ponemos decimos solución, determinamos el rango de aplicación. Bueno, acá nos anotamos los datos para calcular eso, ¿no? Es importante saber en qué rango estoy trabajando. ¿Será de cresta larga el vertedero? ¿Será de cresta gruesa propiamente dicha? ¿O será de cresta angosta el vertedero de cresta gruesa? ¿Cuál de estas será? Por ende, ¿cuál de estas debo utilizar? Se supone que voy a utilizar siempre esta ecuación. Entonces, para eso necesito determinar la relación H sobre LC para saber qué se voy a utilizar. Entonces, decimos acá. Un cachito, les voy a compartir la calculadora. Ahí está, compartir. Compartimos, listo. ¿Están viendo la calculadora? Sí, ingeniero. H vale 0.5 y digo entre LC. L vale 1.5. Igual 1/3 o 0.3333. Y digo, como H sobre LC es 0.333, entonces el flujo está en el rango de 0.1 a 0.35. Apenitas, ¿no? Casi se entra a los rangos, pero ahora no, cumple esta relación. Entonces, aplicamos la ecuación 4.4 y la ecuación 4.6. ¿Cuáles son las 4.4 y 4.6? La 4.4 es para los que ha salido este C sub D, o de donde ha salido este C sub D. Y la 4.6 es la de vertedero de cresta gruesa propiamente dicha, ¿no? Ok. Entonces aplicamos la 4.4 y la 4.6. Además, vemos que H sobre P, si lo hacemos, está 0.5 entre P es 0.5, está entre 0 y 1, ¿no? De eso no hay mucho problema. Entonces, esta es la ecuación 4.4 y esta es la ecuación 4.6. Calculamos inicialmente C sub D. Vamos a ver cuánto saldría C sub D.
Decimos entonces, punto 0.28 por... bueno, es la misma relación, ¿no? 0.5 entre 1.5, bueno, era que utilicemos las otras relaciones más, 0.521. Y entonces es igual, ¿ya? Tiene un valor de 0.53, 0.530 C sub D. Y ahora entonces podemos calcular el caudal. Podemos calcular el caudal. Entonces decimos esto por 2 entre 3 por raíz de 2G, 2 por 9.8, por B sub B es 2.5, y por H a la 3 medios, H es 0.5, H a la 3 medios, 3 entre 2. ¿Listo? Igual. Shift esto en A, lo voy a guardar. 1.3835. 1.384 metros cúbicos por segundo. Ese es el caudal que está pasando por encima de este vertedero. ¿Ya? 1.38. Para responder el inciso B, decimos, si para el caso de LC es igual a 2.5, vamos a suponer aquí que todavía se cumple con esta relación, que está entre 0,1 y 0,35. Es decir, voy a trabajar, sigue con esta ecuación. Entonces, lo reemplazo acá, este es C sub D, ahí está, lo he reemplazado. De ahí vamos a despejar H. ¿Ya? Bueno, ahora ya no es H, es H sub 1, lo estoy poniendo, y LC, L sub 1. Bueno, acá también debía haber estado L sub 1, ¿no? Ya no es esta LC, ya no es de 1.5. Quizás acá me lo comí esto también. L sub 1, ¿no? L sub 1. L5. L sub 1. Tengo entonces esta expresión, de aquí voy a despejar H sub 1, ¿ya? Necesito calcular. Bueno, ustedes calcularán con un solver, esto va al otro lado y lo igualan a 0, entonces, pero lo hemos despejado, esta es una fórmula iterativa, y ¿qué me permitiría, evidentemente, calcular H? Bien, entonces vamos. Decimos, ya. ¿Qué altura tendrá que tener más o menos, jóvenes? ¿Con qué altura debo tantear inicialmente? Si era 0,5, yo creo que va a estar alrededor de 0,5 también, porque no está cambiando mucho, de 1,5 a 2.5. Por lo tanto, puedo tantear con 0.5. Entonces digo 0.5 igual. Con esa voy a tantear. Y entonces anoto esta ecuación. Yo sé que está el caudal en alfa A elevado a la 2 entre 3. Bajo de ahí y abro la llave, abro el corchete y anoto 0.028 por H1 que está en ANS entre 2.5, 2.5. Bueno, no he anotado acá los datos, ¿no? 2.5 más 0.521. Lo cierro el corchete por 2 entre 3 por raíz de 2 por 9.8, salgo de ahí, y por B sub B vale 2.5. 2.5, lo cierro la llave, y todo eso elevado a la 2 entre 3.
Listo, igual. Entonces, iteramos. Igual. Bueno, en 3 iteradas sale punto 502. Dentro de 2 milímetros ha aumentado la profundidad, ¿no? 0 punto, entonces, 502, ¿no? Si lo sumo a P, que es 1, es 1.502 la altura. Comprobamos entonces los rangos, ¿no? Y eso es lo que me interesa, ¿no? H sub 1, ¿qué es esto? Entonces, entre LC1, LC1 es ahora 2.5, 2.5, igual, punto 2, ¿no? Entonces, punto 2, punto 20 es igual, ok, porque está dentro de este rango, entre 0,1 y 0,35. Entonces, ok, la fórmula que he utilizado, la C sub D que he utilizado está bien. Y si hago H1 entre P, entonces P es punto 502. Entonces también está dentro del rango. ¿Se entiende, jóvenes, cómo se utiliza? Sí, ingeniero. Una consulta. Y dígame. Si cuando queremos comprobar si para poder usar el coeficiente, el CD, esa fórmula no cumple, ¿qué deberíamos hacer? Una de estas va a cumplir. ¿Dónde está la ecuación? Ahora estamos hablando en este rango de 4.6. Si se sale de ese rango, entonces se utiliza esta expresión o esta expresión, dependiendo a qué rango se pasa, ¿no? Entonces, habría que volver a calcular con cualquiera de esas fórmulas de coeficiente de descuento. Así es. Ya, ingeniero. Tienes razón. Así es. Hay que utilizar, hay que cambiar este C sub D acá. Ya no utilizar este, sino utilizar o esta o esta. Listo. ¿Se entiende, jóvenes? Sí, ingeniero. Listo. ¿Qué pasa si el vertedero es totalmente delgado? ¿O a qué se llama vertederos de cresta delgada? Según Subramania, si H sobre LC es mayor a 1.5, el vertedero es de cresta delgada. ¿Ya? Es de este tipo. Pero en la práctica lo que se hace es que este vertedero de cresta gruesa siempre tenga un filo, ¿ya? Un borde con un filo ahí como de 2 milímetros para que se convierta en un buen medidor, en un buen aforador. Ahora, el ancho puede ser igual que del canal, de este vertedero de cresta delgada, pero ahora no, es como una tablita nomás. O también es como una plancha directamente, ¿ya? Es muy delgada. Miren el ancho 2 milímetros, ¿no? Muy angosto. Esto ya en ríos no se va a poder instalar, ¿no? En ríos, imagínense instalar una plancha de 1/8, eso se va a doblar completamente. Esto en algunos canales se podría instalar fácilmente, ¿no? O un tablón también. Enseguida vamos a ver algunas imágenes. Si el ancho de la cresta es igual al ancho del canal, el vertedero se llama sin contracciones. Si el ancho de la cresta del vertedero es menor al ancho del canal, el vertedero se llama con contracciones. Miren, aquí se producen contracciones. El agua, es decir, el agua pasa por aquí, así, contraído. Ahí se contrae, ¿no? Aquí hay unas contracciones. Esta napa se contrae. ¿Listo? Es decir, el ancho de la napa de la vena libre, de la vena de agua libre, es menor a que B sub B, en este caso. Ok. Listo. Entonces, pasamos. Bueno, aquí hay unas imágenes de un vertedero, no lo tengo enlazado, pero les puedo compartir quizás directamente. Ahí se fijan, jóvenes, ahí hay un vertedero de cresta delgada, es un tablón, esto lo hemos puesto en una obra en un proyecto en un proyecto de diseño que hicimos, ¿ya? Ahí está un tablón, debemos tener mucho cuidado de afilar la cresta,
¿no? Ahí está un canal, estamos estrangulando el canal. Ok, acá estamos... Bueno, los estilos de dónde está. Miren, aquí en estas ranuras ya lo hemos introducido, ¿no? Hemos introducido en estas ranuras este vertedero de cresta delgada, a ambos lados. Y estamos impermeabilizando totalmente. Hemos secado previamente el canal, ¿no? El canal lo hemos secado previamente, lo hemos desviado por otro lado. Porque si no, ¿cómo íbamos a trabajar? Acá ha quedado algo de agua. Entonces, lo hemos impermeabilizado totalmente esto y me va a permitir medir esto, ¿no? Y acá ya está instalado. Aquí ya está instalado. Miren, ya hemos impermeabilizado la parte de abajo, todo. Y hemos dejado pasar el agua y entonces ya estamos midiendo, en este medidor estamos midiendo la carga H desde la cresta hasta la superficie libre. Hay que tener mucho cuidado, enseguida vamos a ver un video, hay que tener aireadores a ambos lados en la napa. La napa de abajo tiene que estar ventilada. Ok. Ok, vamos a ver. Así. Y finalmente acá ya está funcionando el vertedor. Este es el sistema de medición, eso es lo que implementamos. Hemos calibrado de tal manera que acá hay un flotador, en este tubo hay un flotador y aquí hay una reglita, una manivela que permite, está fluctuando así, día tras día va fluctuando y hay un lecturador en la comunidad que va leyendo qué carga H tiene el vertedero. Bien. Ok, entonces vayamos a su teoría. La teoría del vertedero rectangular de cresta delgada tiene base en el flujo de orificio. Es como si estuviera invertido el tanque, que en hidráulica 1 lo hemos visto, y la salida es ideal, raíz de 2GH. Pero hagamos la ecuación de la energía, de un chorro ideal. Cuando decimos un chorro ideal, no tiene contracciones, porque es un chorro ideal, teórico. En el real, evidentemente se cae, debido a la gravedad se va a caer, ¿no? Tiene un abatimiento. Pero igual, escribamos en la sección 1 y en la sección 2, en la salida, las cargas correspondientes. Ahí está P, está H y B sub 1 al cuadrado sobre 2G, la de llegada. Después en la sección 2 tienes una deposición, P, y tiene una depresión, H menos H, esto es H, y la H siempre se mide desde la parte de arriba. H menos H, más la de velocidad, B sub 2 al cuadrado sobre 2G. ¿Ya? Está saliendo con una velocidad. De acá simplificamos todos los términos que se pueden simplificar. La velocidad de llegada lo puedo considerar 0 y miren, se obtiene la velocidad ideal, ¿no? 2GH. Siempre trabajamos con esa velocidad, casi siempre. Para el caso de un vertedero rectangular, voy a considerar ahora la variación de un dA, ¿ya? Entonces sabemos que dQ, el caudal infinitesimal que está pasando por el vertedero, es igual a esa velocidad que está pasando por esta área. Cuando lo integro, entonces debo integrar en toda el área esa velocidad por dA, esa velocidad. ¿A qué es igual dA? Es igual al ancho del vertedero por dH, ¿no? Veamos lo que les decía, jóvenes, qué condiciones debe cumplir aquí la napa. Veamos. Ahí está. Perdón. Bueno, acá están asemejando de dónde ha nacido la idea de un vertedero. Aquí está, jóvenes. ¿Se nota, jóvenes, la imagen, el video? Sí, ingeniero. Ya. Aquí está la cresta delgada. ¿Ya? Pero aquí se puede apreciar, jóvenes, un tubito. Bueno, acá se aprecia más. Es un tubito por donde está entrando, por donde está entrando aire, y mejor dicho, está conectando la presión.
aquí está el aire, ¿ya? Es decir, aquí hay la presión, acá está la presión atmosférica. Y aquí también tiene que garantizarse, si no va a haber una mala medición, acá tiene que garantizarse la presión atmosférica. Ya tiene que estar dentro de esta napa y acá tiene que estar la presión atmosférica. Porque si no, miren lo que va a pasar. No lo voy a borrar, jóvenes, solamente vamos a ver. Espero que no perjudique demasiado. ¿Qué pasa si lo sacamos ese tubito de ventilación? Miren, acá en el laboratorio el profesor lo está sacando el tubito de ventilación. ¿Y qué va a pasar? El aire, el flujo del agua se lo va a llevar el aire, se lo va a transportar hacia afuera. Entonces aquí la presión va a ser menor a la atmosférica. ¿Qué va a pasar? Como esta es mayor, entonces esta la va a empujar y le va a llegar a estas condiciones. Miren, a estas condiciones. Esto ya no es un vertedero. Porque si yo mido la H en este tipo de vertedero, miren la H cómo ha cambiado el nivel del agua estaba aquí. Esa sí es la verdadera H, ¿no? A ver, vamos a ver, cachito, por favor. Desde aquí hasta aquí es H. Hasta ahí tiene que ser H. Pero miren, cuando se ha contraído, cuando no hay agua ahí en la napa inferior, entonces esta presión lo ha apretado y lo ha deprimido totalmente. Nuevamente el profesor ahora lo va a dar aire. Ahí está, nuevamente han introducido el tubito. Y bueno, aquí está bien, la H se está midiendo bien. No en el otro caso. Bien, jóvenes. Bien, dicho sea de paso, también que esta forma de la napa interior se ha asumido para los bordes de los vertederos de tipo S o tipo Krieger. Entonces, eso en obras hidráulicas 2 lo van a analizar bien. Entonces, tienen esta forma, ¿no? Los vertederos los aliviadores que utilizamos en empresas grandes. Esta tiene una ecuación de segundo grado, ¿ya? Entonces se construye con eso. Bien, ¿alguna pregunta, jóvenes? Veamos, sigue el... ¿Alguna pregunta, jóvenes? No, ingeniero, está claro. Ya. Listo. Entonces, aquí va a ser igual el caudal teórico. Entonces voy a integrar desde 0 hasta h, ¿no? Miren, desde 0 hasta h. ¿Qué? Esta velocidad son 2gh por dh. Entonces, al integrar se obtiene esta expresión. Ya, esto no hay dificultad de integrar. 1 medio más 1 es 3 medios, 2 baja 2 tercios, etcétera, etcétera. Entonces, este es, pero para caudal ideal, porque estoy considerando un chorro ideal, sin pérdidas de carga. ¿Ya? Para un caudal real se debe multiplicar con un C sub D. Aquí está. ¿Cómo se obtienen ese C sub D? Nuevamente, con experimentación en laboratorio. ¿Ya? Uno de los coeficientes más utilizados en el mundo es el de Akers. ¿Ya? Hay muchas otras fórmulas, cientos de coeficientes de descarga, jóvenes, hay cientos, pero tengan mucho cuidado de con qué ecuación se utiliza. Esta C sub D se utiliza con esta ecuación. ¿Listo? Se ha obtenido con esta ecuación, este C sub D, en laboratorio. Entonces, acá está, el C sub D es igual a esta expresión en términos de H sobre P. ¿Qué es P? La altura del vertedero. ¿Qué es H? La carga que está encima de la cresta. Y es aplicable para un rango desde H sobre P menor o igual a 2. Ese es su rango. Ahora, en muchos casos, el vertedero tiene contracciones, como hemos visto. Entonces, puede que el ancho del vertedero no sea igual al ancho del canal. Del canal es todo esto, pero se ha construido una partecita nomás. Entonces, acá hay unas venas o napas contraídas. ¿Qué efecto tiene eso? En el ancho de la vena contracta. ¿Ya?
Entonces se supone que afectándolo a un... Esto también ha sido determinado experimentalmente. Si hay dos contracciones es 0.20. Si hay solo una contracción en un solo lado, entonces 0. Por 1, es 0,1 nomás. Entonces, se debe corregir el ancho del vertedero de la fórmula. Este B sub B se debe corregir con B'. ¿Y a qué sería B'? B sub B, el ancho del vertedero, menos 0,1 por, si hay 2, por 2, 0,20 de H. ¿En dónde se utilizan estos tipos de vertederos? Bueno, en distintos tipos de obras hidráulicas. Aquí están un sedimentador, un clarificador primario en plantas de tratamiento. Y aquí hay muchos vertederos pequeñitos. Cada uno de esos tiene coeficientes de contracción. Por lo tanto, se debe corregir con su ancho se debe corregir. Para toditos los vertederos pequeñitos, se debe corregir por esta expresión. Estos vertederos están alrededor del decantador primario. ¿Por qué se hace eso? Es que este decantador, como su nombre lo indica, tiene que sedimentar toda la materia orgánica que ha entrado. Esa es la función de una planta de tratamiento, depurar, quitar del agua toda la materia sólida en suspensión. Entonces acá tiene que tener muy poca velocidad. ¿Cómo se logra eso? Tiene que salir el agua por su borde muy lentamente. Por eso se utiliza vertederos alrededor muy pequeñitos, para que no provoquen mucha velocidad. Para mí hubiera sido colocar, o alguien hubiera dicho, pero un solo vertedero, ingeniero, a un lado. No, eso provoca mucho arrastre. Entonces no va a dejar sedimentar a los sólidos en suspensión. ¿Ya? Ahí está una aplicación. O en vertederos, o en vertederos que hemos diseñado para aforar el cauce de un río, el caudal de un río, por ejemplo, como están viéndolo acá. Se construyó en una placa de venesta de 10 milímetros, se ha construido como una ventana y por ahí hemos hecho pasar el agua. Y entonces acá hay una napa contraída, acá también hay una napa contraída. Esta parte de la parte blanquecina, debido a que lo hemos hecho agarrar con piedras, ¿no? Se ha hecho agarrar las piedras, con piedras esto. Entonces, pero está cayendo libremente el agua, eso es lo que hay que garantizar. Entonces aquí se está midiendo el agua con un vertedero contraído. Ok. ¿Alguna consulta, jóvenes? Entonces estamos analizando, nada, ¿no? Ya, estamos analizando los vertederos de cresta delgada y los vertederos de cresta gruesa. ¿Por qué gruesa? Porque esta tiene un ancho LC muy apreciable. ¿Por qué delgada? Los vertederos de cresta delgada no tienen ese ancho, ¿no? Es decir, siempre hay que biselarlo, hay que hacerlo muy agudo, como han visto en las fotografías, ¿no? Como se ha instalado aquí, por ejemplo, ¿no? Al carpintero hay que decirle, quiero que me lo pongas hay ¿qué se llama esto? Una deflexión angular, muy agudo, mayor a 45 grados, mínimo 45 grados, ¿ya? Como está aquí también. Entonces, este es un vertedero de cresta delgada, tiene esa característica de esta cresta afilada y es un buen medidor. Estamos analizando un vertedero rectangular y vamos a analizar otros tipos de vertederos también, triangular, circular, etc. Y cuando es contraído la vena, cuando hay dos contracciones, entonces, o cuando el ancho del vertedero no es igual al ancho del canal, entonces se producen contracciones. Hay que corregir el ancho del vertedero con esta B'. ¿Listo? Bien, mañana vamos a ver un ejemplo aplicando esta característica. ¿Alguna consulta, jóvenes? No, ingeniero. Ya, entonces, a partir de este momento pueden anotar su asistencia, por favor. Ok. Vamos, si pueden registrar su asistencia, repito, sigue, o voy a seguir repitiendo en mayúsculas, por favor. Paterno, materno, nombres.
Ok. Listo. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, joven. Hasta luego, joven.